Hoy os vamos a iluminar, así como en el Renacimiento, con conocimiento, bueno, más bien con luz LED. Porque hoy vamos a hablar de tiras de LED a bordo, iluminación directa e indirecta, control de intensidad y el color y cómo utilizar todo eso para mejorar de forma espectacular la iluminación y el aspecto de nuestros barcos o camper o nuestra propia casa, porque hoy vamos a descubrir todos los secretos de la iluminación con tiras LED. Uy, espera. Te veo ahí, te veo. ¿Qué te pasa? Te veo como súper nítido hoy. ¿Cómo va ahí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! Ya lo sé. Que ahora ya estás en 4K. No, es la iluminación LED. Es el LED. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre iluminación a bordo, la importancia de una buena iluminación y cómo con unas cuantas tiras LED podemos rejuvenecer nuestros espacios a bordo y darles la apariencia de los barcos de última generación. Esto me interesa a mí, esto de los LED, que quieren poner mis hijas ahí colorinchis en la habitación. Porque la iluminación a bordo no solo tiene una parte funcional, sino una estética y de bienestar. Puede convertir los espacios en más acogedores, puede mejorar nuestras capacidades para trabajar a bordo, puede renovar el aspecto interior, quitándole años a nuestros barcos, y todo eso se puede hacer de forma muy económica con el uso de tiras LED y con la regulación de su intensidad mediante diversos reguladores que nos van a permitir ajustar la intensidad, el tono y sobre todo el consumo energético a las necesidades que tengamos en cada momento. Incluso veremos cómo con muy poco dinero podemos automatizar el control de la iluminación a bordo para poder controlar la luz y las escenas desde cualquier lugar. No os lo perdáis porque vamos a aprender mucho y vamos a mejorar un montón la experiencia a bordo de noche. Apaga todas las luces del barco. A ver si se nota la diferencia. La iluminación LED es uno de los primeros cambios que hice en mi barco hace ya un buen montón de años. Le dedicamos un episodio completo, nuestro episodio 37, hace ya más de 3 años y hablamos mucho del funcionamiento y las ventajas de la iluminación LED frente a las bombillas halógenas con las que venía equipado mi barco en su día. Cambiar bombillas halógenas por LED fue un cambio muy sencillo que te permite obtener la misma cantidad de luz con del orden de 1/4 parte del consumo energético. Pero he de confesar que en el interior de mi barco los focos redondos puntuales que había por todo el barco seguían siendo una iluminación deficiente. Por lo menos para los estándares de iluminación que esperamos hoy en día, al margen de la mala localización de los interruptores que normalmente están instalados en los propios focos y no es una zona muy accesible. Ahí es cuando empecé a jugar un poco con las tiras LED y darle un poco más de flexibilidad a la posición de los interruptores. Comencé por instalar interruptores directamente en el acceso al barco, tanto para una tira LED que instalé en su día de luz directa como para unas de luz indirecta que coloqué en los laterales del salón. La verdad es que resultó infinitamente más útil que los focos originales, además de poder encenderlos desde la puerta cuando entras y apagarlos cuando sales. Lo lógico, que no sé por qué esto no lo piensan así cuando diseñan un barco. ¿Será que la gente no entra a bordo de noche? La verdad es que las opciones originales del barco de focos redondos requieren moverte a oscuras hasta llegar al propio foco. Muy poco práctico. Con esta solución he estado muy contento durante años, aunque las tiras de LED que instalé en su día dejan mucho de desear respecto a las opciones más modernas. Y aunque la iluminación estaba bastante bien, sobre todo respecto al consumo, cuando tenía que trabajar en el interior o teníamos que grabar de noche, la luz me seguía resultando un tanto escasa. Y a Carlos, mucho más escasa. Ni te cuento. Así que después de ver cómo se iluminan los barcos modernos de hoy en día, la sensación de amplitud que da una buena luz y el uso de las luces indirectas a bordo, o como ya vimos en nuestro episodio de navegar de noche, pudiendo iluminar tenuamente en rojo u otros colores durante la navegación para no deslumbrarnos, un montón de posibilidades se presentaron. Y con eso me decidí a renovar la iluminación a bordo mediante el uso de tiras LED para darle un nuevo aire más amplio y luminoso a mi barco, pero con algunas premisas importantes para mí. No quedarme corto de luz, poder iluminar el interior con mucha luz cuando fuese necesario, como un quirófano. Yo quería como un quirófano. Poder regular la intensidad de la luz para que en la mayoría de los casos solo usar la cantidad adecuada a mis necesidades y tener así un consumo energético limitado. Mejorar el uso de la luz indirecta en los camarotes con la idea de dejar de usar por completo los focos redondos que tampoco me
servicio me hacen, he tenido que poner lámparas de mesilla más a mano porque me faltaba iluminación realmente potente, así que esos focos redondos que vienen con el barco estaban abandonados. Mejorar el posicionamiento de los interruptores para estas luces y el uso de los interruptores para que el consumo pudiese ser cero con las luces apagadas, pero a su vez, y por qué no, utilizar reguladores wifi integrados con las aplicaciones que ya uso a bordo, para poder controlar, por ejemplo, todas esas luces remotamente con sus intensidades, colores, bueno, según las necesidades. Y además es imposible equivocarme con la posición de los interruptores, porque al mismo tiempo podría manejar cualquier luz del barco desde cualquier pantalla, desde el móvil o incluso por voz desde mi reloj. Pues bien, con todo esto en mente, comenzamos el proceso. Lo primero era escoger el tipo de tiras LED más adecuadas para mis fines. Cuando puse las primeras a bordo, la verdad es que no había tanta variedad como hoy en día, pero podríamos centrarnos en varios tipos según alguna de sus características. Por el formato de tiras LED hay dos tipos principales. De tipo SMD, en las que los LED son visibles individualmente, y de tipo COP, en los que lo que es visible es una tira continua de silicona fluorescente que es con lo que aparentemente se ilumina. Las primeras son más baratas, pero se ven como un conjunto de puntos de luz separados. De hecho, cuando eran la única opción, se metían en un difusor si querías que no se notase tanto los puntos de luz. Aunque yo es lo que he tenido a bordo hasta ahora y tampoco quedaba mal. Las tiras COP, sin embargo, se ven como una línea de luz continua, con lo que se puede tanto dejar a la vista como usar en luz indirecta, todo con un aspecto realmente bueno. En mi caso y con mis experiencias previas me he decidido por tiras COP. Además, suelen tener una resistencia al agua más alta que las hace aptas para exteriores. Yo, por ejemplo, tengo una debajo de la botavara desde hace 2 o 3 años y ahí sigue sobreviviendo. La siguiente decisión es el tono. La luz blanca en realidad no es blanca del todo y se suele trabajar con varios tonos de calidez que van del blanco puro, que en realidad es casi azulado, al blanco más cálido, que podríamos decir que es ya casi amarillo. Estos valores se suelen medir con la temperatura del color, siendo 6000 K, 6000 grados Kelvin, el blanco puro, y 3000 K, el amarillo cálido que solían dar las bombillas incandescentes. Yo en mi caso he escogido blanco natural, de 4500 K, un punto intermedio. ¿Tú de qué team eres? Yo soy del team quirófano. Luz hay blanquísima. Yo era del team quirófano. O sea, por supuesto no soy del amarillo. Mi mujer no. es del team fuego de la chimenea. Fuego de la chimenea, eso es demasiado cálido. Pero yo creo que la virtud está en el punto medio. Blanco natural, como yo. Pero ante la duda también podéis comprar tiras de LED RGB que permiten iluminar en cualquier color o tonalidad que queráis. Yo para el salón he puesto un par de tiras RGB de luz indirecta. Tú puedes poner las RGB en casa y así te peleas con tu mujer todos los días en vez de solo una vez. Las RGB son más caras, necesitan obligatoriamente un controlador y tienen menos intensidad de luz por metro. Pero a cambio puedes hacer cosas muy chulas con ellas, como veréis más adelante. Finalmente, llega el momento de escoger la intensidad de la luz. Normalmente, la intensidad de la luz se puede medir por lúmenes por metro, pero está también relacionada con el consumo, que se puede indicar en vatios por metro, o con la densidad de LED que tiene la tira, estaría marcada como LED por metro. Y por supuesto, cuantos más metros, pues más luz, claro, pero la longitud de las tiras deberíais ajustarlas al hueco donde la vayáis a poner. Lo bueno es que casi todas se pueden cortar sin problema cada pocos centímetros. Mi consejo aquí es comprar pensando en el máximo de intensidad que queráis y comprarlas dimeables para poder bajar la intensidad la mayor parte del tiempo. Un montón de decisiones que a mí me llevaron a comprar un buen conjunto de tiras LED. Para la iluminación general escogí COP de 512 LED por metro de 12 voltios y unos 10 vatios por metro, dimeables y con el tono de 4500K, lo que se suele llamar el blanco natural. Estas a menos de 3 euros por metro. Adicionalmente me compré otro par de tiras LED COP RGB de 10 vatios por metro, de 12 voltios y con sus correspondientes controladores wifi, que además vienen con un mando a distancia de infrarrojos para regular y cambiar el color. 10 euros cada una de 1 metro, la verdad que con todo, con el regulador y el mando, bien barato. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web. Adicionalmente a todo esto me compré unos pequeños interruptores incrustables, 5 por 1,5 euros. Unos cuantos conectores machos y hembra para facilitar la conexión y desconexión y sobre todo para facilitar el incorporar los reguladores wifi al conjunto. 5 pares de conectores por 2,3 euros. Finalmente, para las luces blancas no pude resistirme en convertirlas en dimeables y me compré un regulador para cada camarote. Además los compré wifi y que funcionasen con la aplicación Tuya Smart, porque es la que uso para todo. Unos 5 euros cada uno, que me habilita un montón de cosas. Y con todo esto me dispuse a mejorar la iluminación de mi barco. La instalación es muy sencilla. En el caso de las tiras de LED blancas vienen con 2 cables en un extremo para alimentarlas directamente a 12 voltios. Es cuestión simplemente de poner un interruptor que corte el positivo y todo conectado a la batería o a cualquier fuente de 12 voltios a bordo. Normalmente hacia el panel de interruptores con un fusible, por ejemplo.
El esquema es así de sencillo. Las puedes recortar a la longitud que quieras e incluso los trozos sobrantes se pueden reutilizar soldándoles unos cables nuevos o simplemente haciendo los contactos con unas pinzas. Así, con esta técnica instalé 2 tiras de luz directa en el salón sustituyendo a las que tenía y reaprovechando hasta los interruptores. Vamos, esas me fueron súper fácil. Lo único que hice fue recortarlas a la longitud del hueco disponible y conectarlas donde estaban las otras. También añadí 2 tiras de 1 metro ocultas en el camarote de proa. Ahí tuve que hacer la instalación completa, pasando el cable de alimentación, añadiendo un fusible, pegando ambas tiras en los laterales del camarote de manera oculta, agujereando para poner uno de los interruptores bien a mano y añadiendo conectores que me permitiesen en un momento dado añadir un controlador. Claro, cuando haces esto y ves lo bien que queda, te calientas y no pude parar. A la que ya tenía debajo de la botavara le sumé otra indirecta en el camarote de estribor y una más para iluminar bien el de babor, que es en el que suelo utilizar como trastero, con sus correspondientes fusibles e interruptores, claro. Y como veremos más adelante, con sitio para los reguladores wifi, que yo tenía seguro que al final acabaría poniendo. Finalmente, en el salón tenía claro que necesitaba una luz tenue que pudiese poner en color rojo mientras navegaba de noche para no deslumbrar. Como en los submarinos, como en los submarinos, una luz de submarino se llama. E instalé unas tiras RGB en cada costado también ocultas. Aproveché que ya tenía la instalación e interruptores para unas tiras blancas, que es lo que había antes aquí atrás, y las cambié por las RGB con su controlador. Un controlador por cada tira. Dejando visible el sensor de infrarrojos, se podían manejar directamente con el mando o por wifi desde el móvil. Puse 2 controladores solo por un motivo: poder poner un color en cada banda, porque por ejemplo puedo iluminar en rojo babor y en verde estribor, y gracias a que están sobre las 2 lumbreras del casco puedo sustituir o complementar a las luces de navegación en caso necesario. ¿Y por qué no decirlo? Porque quedan muy chulas y se pueden hacer unos efectos super guays gracias a que se pueden controlar hasta los conjuntos de LED independientemente en estas tiras multicolor. Vamos, que me han servido hasta para celebrar la Navidad. En las luces RGB la instalación del controlador es obligatorio y las puedes usar directamente con el mando a distancia que viene integrado. En el caso de las luces blancas esto es opcional, puedes dejarlas alimentadas directamente y que con el interruptor sea o el 0% o el 100% de luz. O puedes añadirles un controlador para el dimeado. Si dejasteis la conexión hecha con conectores, añadirlo es tan fácil como poner el regulador en medio de los conectores. El siguiente paso será conectarlo al wifi de tu barco. Ya os he dicho 1000 veces lo valioso que es tener wifi a bordo. Los RGB traen un mando por si no tenéis wifi o no queréis usarlo, pero los que yo he comprado para la luz blanca sin wifi pierden parte de su sentido. Aunque traigan un pulsador que os permite cambiar entre las diferentes intensidades, su sentido es vincularlo al wifi a través de la aplicación Tuya Smart. Con la aplicación ya instalada es bastante fácil de vincular los dispositivos. Con la luz encendida podemos poner el controlador en modo emparejamiento. Para ello abriremos la aplicación en el móvil, pulsaremos el más para añadir un nuevo dispositivo y se pondrá a buscar los dispositivos cercanos. Ahora tenemos que poner el controlador en modo emparejamiento. Esto se puede hacer de 2 formas diferentes: o manteniendo pulsado el botón que viene en el controlador durante 5 segundos hasta que la luz empieza a parpadear, o si no tenemos accesible el controlador, apagando y encendiendo el interruptor rápidamente 3 veces seguidas hasta que la luz empieza a parpadear y ya está en modo emparejamiento. A partir de ese momento la aplicación detectará un nuevo dispositivo y ya podemos ponerle un nombre, asignarle a una habitación y queda listo para poder utilizarse desde la app. En el caso de las luces blancas podremos encenderlas, apagarlas desde cualquier lugar, bueno, siempre que hayamos dejado el interruptor físico encendido, y también podremos regular su intensidad. Además, si la dejamos en una cierta intensidad y apagamos con el interruptor físico, recordará ese nivel de intensidad, con lo que nuestros invitados menos tecnológicos podrán seguir utilizando las luces con los interruptores como luces normales. En el caso del RGB, las posibilidades se multiplican. Aparte de encenderlas y apagarlas, cambiar el color y la intensidad del conjunto, podemos escoger colores por segmentos o apagar unos segmentos o hacer algunos efectos locos. Incluso tiene un micrófono incorporado, con lo que podemos hacer que responda y cambie de color con el ruido y la música. Vamos, una locura, un festival de colores. Con esto ya os aseguro yo que tenéis para jugar un buen rato. Al chino que se le ocurrió ponerle un micrófono a la luz, ese era un fiestero. Tiene que ser súper barato, porque... Bueno, finalmente vamos con la parte más práctica. Hemos añadido los reguladores porque queríamos poder controlar tanto la intensidad de la luz como el consumo. Saber cuánto consumen las cosas a bordo, incluso hacerse una tabla con el consumo de cada cosa a bordo, es muy buena práctica. Sobre todo cuando estás fondeado o navegando a vela y quieres controlar muy bien la duración de tus baterías con las cosas que tienes encendidas. Esto se puede hacer con los medidores de batería, de consumo de las baterías, de los que hemos hablado en otros episodios. Y yendo encendiendo y apagando cada cosa y viendo el incremento en el medidor de batería.
potencia. Otra opción es con un medidor dedicado que me he comprado en AliExpress por 4 euros y que con conectores estándar me deja ponerme delante de cualquier circuito a bordo y saber tensión, amperaje, consume, tanto instantáneo como acumulado. Este aparato la verdad es que está muy bien. Todo esto hasta 12 amperios como máximo de corriente y entre 4 y 30 voltios es lo que es capaz de medir. Además lo he testeado frente a una fuente de alimentación y el aparato es bastante preciso. Gracias a él he podido comprobar algunas cosas. A 12 voltios exactos el consumo es el que especifica de 10 vatios por metro. Aunque si lo conectáis directamente a la batería y sube la tensión, por ejemplo, durante la carga esto se puede disparar casi el doble. Eso hace aconsejable regular la entrada a 12 voltios o usar un controlador como yo para poder regular la intensidad. También he comprobado que en las tiras más largas el consumo por metro es algo menor, pero en realidad porque va cayendo la tensión en una tira tan larga. Incorporando el regulador he podido comprobar lo siguiente. Lo primero, que el regulador de las luces blancas añade un consumo casi despreciable, del orden de 0,01 amperios, es decir, 0,1 vatios. Y es capaz de dimear un porcentaje de la iluminación, y esto es directamente proporcional al consumo, es decir, que al 50% ilumina la mitad y consume la mitad. Claro, si la alimentación exterior son 12 voltios, pues 5 vatios, pero si está cargando a 14 voltios, por ejemplo, pues entonces, como el punto de partida es más alto, pues en vez de 5 vatios son 8 vatios. Todo esto para la versión de luz blanca. Con la de RGB, bueno, el controlador con la luz apagada consume algo más, ya sabéis, que el micrófono. 0,7 vatios de potencia, así que en estos tiene más sentido el interruptor físico, porque así lo bajamos a 0. Encendido al 100% en blanco, el color que más consume, estamos hablando de un poco más de 7 vatios el metro a 12 voltios. Este regulador parece menos sensible a la tensión de alimentación porque si le subimos a 14 voltios, donde el otro, por ejemplo, aumentaba 18 vatios y la luz aumentaba también, este parece regularlo bien y apenas sube a 8 vatios manteniendo la intensidad de la luz. Y si bajamos la intensidad al 50%, pues el consumo baja a 4 vatios. Es decir, no es exactamente la mitad porque se notan los 0,7 vatios esos que consume el propio regulador. Pero vamos, que aun partiendo de una fuente no regulada como la de nuestro barco, podemos regular muy bien el consumo y la intensidad de la luz con estos reguladores. Bueno, el funcionamiento me ha gustado mucho y el barco está quedando espectacular. Más allá de los efectos especiales, de las luces de colores y tener una luz muy intensa a bordo cuando tenemos que grabar o estás haciendo alguna reparación, el aspecto del barco y los camarotes ha mejorado mucho. El uso de los interruptores físicos mantiene todo su sentido, por lo menos en las RGB, aunque las luces blancas casi no inducen ningún consumo adicional y podríamos encenderlas y apagarlas pues de manera virtual. La mayoría del tiempo sobra mucha luz y, por ejemplo, de noche a bordo con un 10% de la luz del salón se ve bien y se está cómodo, pero al tener la posibilidad de aumentar la luz al 100% cuando lo necesitas, sabiendo que penaliza el consumo, está muy bien y como el aparato con el interruptor físico recuerda la última intensidad seleccionada, su uso sin la aplicación todo el rato es perfectamente posible. Bueno, sin la aplicación, aunque hay muchos otros medios para controlarlo, porque por ejemplo yo ahora estoy como loco controlando todo con la voz, hablándole a mi reloj, encendiendo y apagando, usando lenguaje natural, regulando luces y colores de varias luces a la vez, todo hablando y de manera natural. Enciéndeme todas las luces del barco y ponme la luz de babor de color rojo y la luz de estribor de color verde. Una maravilla a la que muy pronto le dedicaremos un episodio porque esto no va solo de controlar las luces con la voz, sino todo el barco y también preguntar. Bueno, que no voy a hacer un spoiler, que este episodio estará por llegar. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces de lo que hemos hablado, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Muchas gracias a nuestros Patreons que están apoyándonos ahí continuamente y a nuestro patrocinador principal de este año, Smart Sails. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Muy decepcionado con este vídeo, muy decepcionado. ¿Por qué? Porque he entrado ahí, me he sentado y he dado 2 palmadas y no se han encendido las luces. Ya, porque reconoce mis palmadas. Solo las tuyas, no las mías. Por supuesto, si no vendría todo el mundo aquí a aplaudir. No, calla.